queremos dar la bienvenida a nuestro cuarto ya capítulo. Sí, cuarto ¿de qué? De la ruta hacia una constitución ecológica, programa que hacemos justamente aquí con ONG FIMA y también con El Desconcierto. Soy Francesco Gazzelli y los quiero invitar a revisar un tema quizás de los más controversiales que se discuten actualmente en la Convención Constitucional. Hace muy poco, a principios de mes, terminó la oportunidad de participar, ¿no? De poder decirles qué tipos de normas nos gustaría que revisaran, pero hubo muchas de las propuestas que alcanzaron las 15.000 firmas. Ahí también participó mucha gente, más de 1 millón de personas, y varias de ellas van a ser discutidas evidentemente porque están mandatadas las comisiones a hacerlo. Ahora, hay una que fue de las que más consiguió, casi 48.000, que tiene que ver con el respeto a un concepto que hace buenos años ya está haciendo polémica, los derechos de propiedad. Hay otros que van a tomar esa discusión para agregarle una llamada función social o ecológica a la propiedad. Bueno, ¿qué significa eso? Yo creo que es evidente que ustedes ya se dan cuenta que este tema va a ser controversial. Lo es hora de que lo discutamos, por supuesto, aquí también en la ruta hacia una constitución ecológica. Entendiendo que el que es dueño de un árbol es dueño del árbol, pero no es dueño de la conexión que existe entre ese árbol y, por ejemplo, la producción de oxígeno, la fijación de carbono en el suelo. Bajo este concepto uno puede establecer que el derecho de propiedad no solo otorga facultades, sino que también obliga al que tiene este derecho a usarlo también en función del bien común. Nuestra estrecha y milenaria relación con la tierra y recursos no se refiere entonces a concebirla como medio de subsistencia, sino porque constituyen un elemento integrante de una cosmovisión, espiritualidad y por ende nuestra identidad cultural. Bien, presentado el capítulo, vamos a presentar, por supuesto, quienes van a debatir junto a nosotros a propósito de esta idea central, ¿no? Que es la función ecológica de la propiedad. Para eso estamos con Violeta Rabi, ella es socióloga de la Universidad de Chile con un máster en Ciencias en Medio Ambiente de la Universidad de Melbourne, Australia, y también es investigadora asociada de Rumbo Colectivo. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta oportunidad, Violeta. Y también estamos con Luis Cordero, abogado. Él tiene un magíster en Políticas Públicas, es doctor en Derecho de la Universidad de Lleida, España, profesor en Derecho Administrativo de la Universidad de Chile también, académico, columnista. Muchas gracias por estar aquí a los dos. Y bueno, la primera pregunta, a propósito de la introducción que ya hicimos, tiene que ver justamente con la función social o ecológica de la propiedad, y la idea es que sea bien pedagógica, qué significa, pero antes quiero saber qué les pasa con la idea de que una de las iniciativas más populares por las cuales se votó para que fueran conversadas por los constituyentes tiene que ver con los derechos de propiedad. Hay algo allí que parece que siempre domina nuestro debate. ¿Por qué? ¿Qué te pasa a ti con eso, Violeta? Ay, bueno, el derecho de propiedad es como una, no sé, hay que recordar primero que el derecho de propiedad, que en este caso cuando hablamos de derecho de propiedad lo asimilamos inmediatamente a propiedad privada. Ese ya es un ajuste, un enmarque que no necesariamente es un hecho natural, sino que es una construcción social y que en Chile, a partir de los años 80 principalmente, se ha arraigado muy fuertemente en nuestra subjetividad. Por lo tanto, no es tan sorpresivo que una iniciativa popular de norma de esas características aparezca con bastante apoyo. Ahora, mi impresión es que yo leí la norma que obtuvo algo así como 40 y tantos mil apoyos. Casi 48.000, de las sí, que más consiguió. De las más grandes, de las más. Ahora es evidente por qué también, si no, no le demos una vuelta tan larga. Porque claro, habían un montón de iniciativas populares de variados temas en donde había más de varios como grupos proponiéndola, mientras que estas más acotadas a un cierto sector político también, claro, lograron confluir en ese tipo de las grandes banderas que se supone que defienden. Grupos bien organizados también, justamente sí, para conseguir los votos, las firmas, pero ¿es como volver al pasado o es presente esa discusión? ¿Y qué significan los derechos de propiedad? Es pasado, presente y futuro, porque lo que uno por un momento olvida es que la idea de derecho de propiedad es una idea del constitucionalismo en los últimos 200 años y un mecanismo como de autodeterminación, ¿no? Es decir, de hecho la idea de reconocer propiedad está en las declaraciones iniciales de derechos civiles y políticos, en la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano, etc.
La pregunta, sin embargo, es que ese concepto ha ido mutando en el tiempo. De hecho, a finales del siglo XIX, esa idea de propiedad como un mecanismo de autodeterminación tiene un problema, que es el ejercicio abusivo de la propiedad. Y entonces como que los mecanismos privados no sirven. Y lo que sucede con la primera parte del siglo XX, que es el constitucionalismo social, que dice, no, momento, la propiedad también tiene obligaciones. Y ahí es donde nace el concepto de función social de la propiedad, ¿no? que Chile lo comienza a madurar en la década de los 20 en adelante. Entonces, cuando uno habla de propiedad, por cierto, está hablando de mecanismos de autodeterminación, pero también, y yo creo que esto es lo relevante, en los últimos 100 años, esa propiedad también tiene obligaciones para con terceros. Y esa es la idea de función social de la propiedad. Ahora, ¿cuál es el equilibrio? Ese es otro problema, en el fondo, ¿no? Lo que pasó con la Constitución del 80 es que si bien la Constitución del 80 habla de función social de la propiedad, tiene una idea de propiedad completamente abarcativa de todo el espectro constitucional y por lo tanto lo que hace es que desequilibra. Un ejemplo sería el siguiente. En la Constitución del 80 hay función social de la propiedad vinculada al medio ambiente, por ejemplo, patrimonio ambiental. Pero es tan desproporcionado su construcción que lo que hace es que desequilibra las obligaciones con los derechos en el fondo, ¿no? Y por eso es futuro, porque cuando uno dice, ok, cuando hablamos de constitución ecológica, cuando hablamos de función ecológica de la propiedad, lo que estamos hablando es de algún otro modo de una actualización de lo que es el concepto de función social de la propiedad. Y eso nos pone en una perspectiva futura de muy distintas dimensiones. Perfecto. ¿No? Violeta, ¿qué entiendes tú entonces por esa idea, ¿no?, de lo social, de lo ecológico en el derecho de propiedad? O sea, es súper importante lo que comenta Luis, porque finalmente el derecho de propiedad privada, bajo la lógica del siglo XX, o sea, no estamos hablando de una innovación, sino que había una reflexión ya suficientemente madura como para decir de que en realidad la propiedad es tanto un derecho como una obligación. Y eso implica entonces que el límite de mi derecho sobre la propiedad tiene que ver con las responsabilidades sobre el bien colectivo, y en eso entonces surge con mucha fuerza, por ejemplo, la protección al medio ambiente, en donde entonces el dueño de una propiedad es también un custodio de ese servicio. Entonces hay una lógica de servicio público también muy importante, y en donde entonces también lo que pasa en la Constitución del 80 justamente es que ese desequilibrio se ve también porque muchos elementos que podrían ser entendidos como de propiedad colectiva o de propiedad pública, de facto, en la práctica, lo que ocurre es que hay una privatización. Y eso es también una situación súper anómala en el resto de las constituciones, y que es algo que también debemos corregir, pienso yo, en esta nueva visita de los derechos y las obligaciones. Es interesante eso, porque quiero que hablemos también de la experiencia que conocen de otros países, pero yo soy periodista de política, como se define, y en el discurso de los políticos, el tema de los derechos de propiedad parece ser muchas veces un desde, o un límite, o esto, de aquí para adelante lo que quieran, pero de aquí para atrás no. ¿Por qué? Hay como unos miedos asociados a los derechos de propiedad privada. Estuve en algunos programas de algunos candidatos presidenciales, algunos que llegaron a la moneda hace un tiempo, y siempre es un tema como de un antes y un después. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay que tener cuidado con dos cosas. Porque pareciera que cuando uno habla de propiedad está hablando que vale lo mismo el derecho sobre mi inmueble que el que yo puedo tener para desarrollar una actividad que implique la explotación de recursos naturales. Y la verdad es que son dos hipótesis bien distintas, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos tenido es un cierto maximalismo de la propiedad. Para decirlo en términos sencillos sería lo siguiente, ¿no? Sí, tú eres dueño de tu vivienda, de tu departamento, pero no puedes construir lo que se te antoja en ese lugar, porque tienes obligaciones con el público, y eso es la regulación del plan regulador, con tus vecinos. Pero si además, supongamos por un momento que tú tienes tu propiedad, pero estás en una zona que es un corredor biológico, o donde hay un espacio de biodiversidad relevante, un humedal, claro, será tu propiedad, pero el hecho de que exista un activo ambiental tan relevante supone que sobre tu propiedad existe una obligación. Supongamos por un momento, esto no solo pasa en medio ambiente, ¿no? Esto sería, por ejemplo, también lo que pasa con el patrimonio cultural. A lo mejor la casa tuya, tu familia,
tiene la historia de Chile, y entonces a nosotros nos interesa proteger la memoria histórica, y entonces la vivienda es monumento nacional. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que en esas dinámicas de derechos y obligaciones es donde se están las cosas. Pero otra cosa distinta, que yo creo que es el punto que plantea Violeta, es qué sucede cuando yo tengo mis vínculos con recursos naturales. Y claro, mis vínculos con recursos naturales, mis vínculos sobre la naturaleza, obviamente ahí hay ciertas custodias públicas, y yo no puedo homologar el mismo derecho que yo puedo tener sobre mi cuenta de ahorro sobre inmueble, como aquellas actividades que yo puedo desarrollar explotando la naturaleza. Son dos cosas diametralmente distintas. Yo creo que parte del problema que nosotros tenemos es creer que todas se mueven en la misma categoría. Sí, y eso es súper clave porque, por ejemplo, en la Constitución del 80 justamente hace eso. O sea, transforma mi derecho de propiedad sobre inmuebles, por ejemplo, que es además, por ejemplo, la iniciativa popular de norma que obtuvo 48.000 apoyos. Si tú lees la propuesta, es justamente esa la demanda, que yo pueda utilizar, de hecho hablan de la casa propia, es sobre eso. Y en eso evidentemente creo que hay un suficiente consenso como para decir, la Constitución, la nueva Constitución no pretende dejar o eliminar ese derecho a la propiedad. Eso. Pero tú ya que decías que de alguna manera, leyendo lo que sale allí, etcétera, se ve un grupo organizado, se ve un sector político. ¿Qué pasa con ellos? No, si tratamos de empatizar con ese grupo de la población que quiere que esta cosa se mantenga así o que diga lo que... Es que eso se va a mantener así. Eso es lo que yo plantearía, que el derecho a la propiedad privada es un derecho que viene de la Revolución Francesa, que nace a propósito del origen de una autodeterminación en contra de la monarquía, y es un derecho privado individual de tus libertades. Eso ¿Nos no hace implica... iguales unos con otros? ¿Es clave para eso, por ejemplo? O sea, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con una posibilidad de materialmente acceder a un tipo de bienestar, que luego, evidentemente, requiere de correcciones y de entrada seguramente de un rol del Estado mucho más potente de lo que hoy día probablemente tenemos en Chile. Pero más allá de eso, entonces tratar de equiparar como ese derecho personal, que es una libertad individual, a cómo nos relacionamos con, o cuáles son los regímenes de propiedad, en donde en general en la Constitución del 80 solo se privilegia la propiedad privada y se ha generado una privatización de nuestra naturaleza. Entonces son discusiones que hoy día parecen mezcladas y que requerimos como separarlas y clarificarlas. Perfecto. Ahora, este tema, ustedes, bueno, ya lo han explicado un poco, entienden la profundidad de lo controversial que puede llegar a ser. Incluso, de hecho, hubo un momento, algún titular salió por allí que empezó a agarrar vuelo con respecto a que la Convención ya prácticamente había eliminado los derechos de propiedad, uno de tantos de los que no son ciertos, no solamente no son ciertos, sino generan ruido, y después, bueno, la misma Comisión trató de explicarse y nos profundiza en un problema que realmente sí existe, que es un problema de comunicación institucional que está teniendo hoy por hoy la Convención. Quiero que entremos allí justamente a propósito de cómo creen ustedes que ha ido bajando hacia la ciudadanía también este problema, que es muy importante y lo tomamos como protagonista aquí, por supuesto, en la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, Violeta, Luis decía recién que de alguna manera la Convención ha reconocido, no lo digo yo, un problema comunicacional. De hecho, su nueva directiva asume diciendo que es parte de los desafíos que tienen para esta segunda etapa, por decirlo de alguna forma, de la Convención. Llevan un mes en el cargo, un poquito más, y hubo una renuncia entre medio, pero al no dar detalles siguen en esa tarea, ¿no? Y se generan polémicas, particularmente con este, que sin duda es uno de los temas más controversiales. ¿Cómo comunicar bien o qué hemos hecho mal, no solamente por el tema de la Convención, sino en general, cuando hablamos de derechos de propiedad? ¿Qué concepto clave? ¿Cómo definir una buena comunicación sobre la materia? Sí, yo creo que es un tema como bien complejo de comunicar porque hay mucha historia bajo el puente que hace además que valóricamente nos involucremos desde un espacio quizás como bien como intenso, diríamos. De pasión. Sí, así como que es una posición bien que implica ideología, y ideología no como algo malo, sino que como una posición política, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que
o sea, esta idea como de separar la idea de derecho de propiedad de los regímenes de propiedad es algo bien importante, y de dejar también de ver como un extremo esta idea de limitar la propiedad en función de un bienestar social o ecológico. En ese sentido, a mí me parece que igual los medios de comunicación han generado instancias de desinformación respecto a eso. Creo que es importante mirar que en constituciones de países que nosotros admiramos por su democracia, por su modelo de desarrollo, la idea de función social y ecológica está presente. ¿Dónde, por ejemplo? Por ejemplo, en Alemania. En Alemania tienen una frase que explica qué significa la función social y ecológica, que es la propiedad obliga. Y esa es su frase, y luego dice, lo voy a leer para que no sea... su utilización debe servir al bien de la comunidad. Es decir, hay una constatación de que la propiedad implica obligaciones, implica responsabilidades para el propietario con el bien colectivo, y que eso es inherente a ser propietario. Es decir, no es que yo pueda hacer lo que yo quiera con mi propiedad, sino que es algo inherente. Y los alemanes son dueños de sus casas y no se las quitan. Por pero supuesto. Es que en Chile, Violeta, en Chile, Luis, hay quienes te van a decir, bueno, pero es que nos van a empezar a expropiar justamente por razones que pueden ser muy válidas, pero nos van a expropiar y nos van a pagar lo que dice el Estado, no el valor comercial, u otros dirán, se van a tomar los terrenos. Lo hemos escuchado, por eso lo planteo y sin ironía, lo digo en serio. Esa va a ser la discusión después. Puede ser, pero yo creo que el gran problema que nosotros tenemos, este es el efecto de no entender como, de no haber puesto muchísimo énfasis en lo que significa el diálogo cívico y el diálogo democrático, en el fondo, ¿no? Y esto da cuenta de que hemos propietarizado nuestra discusión, ¿no? Que es un poco lo que dice la Vineta. No hay que confundir el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, que aunque no lo dijera la Constitución, está en las convenciones que Chile ha firmado, que en el debate constituyente vamos a traer más intensamente los tratados internacionales, entonces no se preocupe, y también está garantizada que si... Ahora, ¿por qué es fundamental? Porque es un derecho que históricamente fue reconocido como un mecanismo de autodeterminación. Es decir, cuando se producen las revoluciones liberales, esencialmente lo que hay es que el acceder a la propiedad era un privilegio de algunos. Entonces, no, más de alguno va a decir, mire, el rey podrá apropiarse de lo que sea, pero no se puede apropiar de mi propio esfuerzo, ¿no? Entonces, la idea de la autodeterminación está la propiedad. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el siglo XIX? En el siglo XIX lo que pasa es que nos dimos cuenta que la propiedad que tenía esta pretensión igualitaria, en rigor, tiene un problema, porque solo algunos pueden acceder y otros no. Tiene los efectos propios de la revolución industrial, que son bien relevantes también para mirarlo en términos ambientales, y por lo tanto la propiedad genera condiciones asimétricas. Y al generar condiciones asimétricas, entonces viene toda esta discusión de que, bueno, aquí la propiedad no es simple disponibilidad arbitraria de lo propio, sino que los propietarios también tienen obligaciones en el fondo, ¿no? Y ahí viene la idea de función social de la propiedad. Y si el Estado quiere privarme de mi propiedad porque hay un legítimo interés público, bueno, eso es expropiación desde hace muchísimos, hace siglos. Pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Pero no incentiva a que haya mayor... Es que lo que pasa es que yo creo que por una razón relativamente simple, no es así. Porque por eso digo, yo creo que lo que hemos hecho en el discurso público es que hemos propietarizado, y eso significa privatizada la discusión pública. Uno es el derecho de propiedad y otro son los regímenes de propiedad. No es lo mismo la propiedad sobre mis ahorros, sobre mi vivienda, que la propiedad sobre los recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En la Constitución del 80 asumimos que a propósito del derecho de aprovechamiento, eso prácticamente me hace dueño del recurso hídrico, y eso no es cierto. Entonces, lo que nosotros hicimos en el modelo constitucional del 80 es que maximizamos, es muy maximalista en términos de derecho de propiedad, y eso afectó al discurso público, por cierto. Entonces, cuando esa iniciativa de ley uno la lee, esa iniciativa popular, uno dice, pero nadie está pensando en esto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa esencialmente porque se extendió. Y claro, tenemos otras iniciativas que probablemente no son correctas desde el punto de vista técnico, que asumen más o menos que aquí llegar y poder expropiar cualquier tipo de actividad. Y eso también es un error en el fondo, ¿no? Porque termina transformando esto debates
importante desde el punto de vista de la política pública en caricatura. Entonces por eso, yo creo que yo lo puedo explicar mejor que yo, pero yo tengo la sensación de que aquí lo que tenemos es uno de los efectos de la idea expansiva de propiedad, es que también como que hemos privatizado parte de ese debate público, y eso nos genera muchísima confusión, ¿no? Y si lo llevamos a lo práctico, ¿qué vamos a escribir allí, ya que tú nos das el ejemplo alemán, para que la función social o ecológica conviva con lo que ustedes han dicho, los dos lo dijeron, ¿eh? Porque es algo fundamental, el derecho mismo a la propiedad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir ahí para que no sea letra muerta, para que el debate no se mantenga como lo tenemos a pesar de toda esta discusión? O sea, yo no diría que es letra muerta. Lo que estamos viviendo hoy día es el efecto, porque mucha gente piensa, no, hombre, si la Constitución, ¿para qué la Constitución en el fondo? Y yo creo que primero es súper importante decir de que son las bases de todas nuestras leyes, del contrato social y ecológico que estamos haciendo y todo. Entonces, primero, es decir, estamos viviendo las consecuencias de mezclar justamente un derecho fundamental con el régimen de propiedad que se privatizó. Entonces, y esto así como muy cortito, después lo podemos profundizar, pero el hecho, por ejemplo, de que en el artículo de derecho de propiedad de la Constitución del 80 se tratara de que era una propiedad algo que fue concesionado y entregado, que fue entregado de manera gratuita y a perpetuidad, eso es una privatización de la naturaleza que es inédita en el resto del mundo. O sea, no existen países que se entregue para siempre algo gratuitamente además a un privado y que el Estado nunca más lo pueda recuperar, excepto expropiándolo, ¿cierto? Y eso es una condición que hay que corregir. Porque hoy día la crisis ecológica, la desigualdad social, amerita tener una deliberación sobre eso. Pero de nuevo, ¿qué tiene que decir allí en tu opinión? No te digo exactamente las palabras, pero para entender, para bajarlo, para que leamos un poco más de pedagogía incluso, para que justamente lo que tú dices ocurra realmente. O sea, tenemos que equilibrar este derecho fundamental de la propiedad junto con su función social. O sea, hay que reconocerle su función social y ecológica. Y eso hay varios fraseos, ya decíamos el de Alemania, el de Colombia. Las propuestas que se están haciendo en la Comisión de Derechos Fundamentales van más o menos en esa misma línea. Es decir, de que no sea un límite a la propiedad, sino que sea una condición inherente de la propiedad. Luego seguramente van a venir un par de artículos sobre expropiación, en qué condiciones, y eso también es una protección para las personas, una garantía de que si es que el Estado estima que se necesita por razones de legitimidad, de responsabilidad social o qué sé yo, expropiar un bien inmueble, por ejemplo, entonces tú tienes ciertos derechos. Y luego seguramente va a venir un apartado que es un poco la respuesta a la Constitución del 80, en donde se diga los títulos administrativos no responden, no son propiedad privada. Eso se me imagina que es. Ok, perfecto. Si es el desde, ¿cuál es el rol del legislador después? A ver, yo creo que tiene mucho que ver con la idea, y eso tiene que ver con el futuro, ¿no? O sea, hoy día la propia Constitución del 80 sí habla de función social de la propiedad. O sea, ni siquiera los constituyentes del 80 pudieron pasar por encima de la función social de la propiedad. Eso es lo que quiero hablar de la potencia del concepto, ¿no? Y lo segundo es que una de las causales de función social de la propiedad en Chile, con la Constitución del 80, es la protección del patrimonio ambiental. Ahora, con las articulaciones más o menos que comentaba la Anita, que yo creo que efectivamente van hacia allá, ¿no? Y que más o menos nos pone en las líneas relativamente consensuadas en los distintos países del mundo. La pregunta es qué tipo de política pública vamos a hacer hacia adelante. Y yo creo que, haciéndole honor a este programa, en estricto rigor, cuando uno habla de si vamos a mirar la función ecológica como una actualización de la función social de la propiedad, lo que subyace a la idea de constitución ecológica no solo tiene que ver con propiedad, tiene que ver con ciertos principios, tiene que ver con deberes intergeneracionales, tiene que ver con qué tipo de medio ambiente garantizamos,
tiene que ver con el equilibrio ecológico como frontera o límite de maximización. Es decir, o sea, hay una idea que es más sistémica en el fondo, ¿no? Y en ese contexto, el gran rol del legislador hacia adelante es cómo articula ese concepto de constitución ecológica, donde uno de los elementos es función social de la propiedad basado en esto, con ese concepto de políticas públicas. Pero hoy día, pongamos un ejemplo, hoy día con esta constitución tenemos una ley de humedales urbanos, que es una evidente manifestación de la función social de la propiedad en base a criterios de biodiversidad. O sea, y eso es bien relevante. Ahora, ¿por qué puede pasar esto ahora y no pudo pasar en la década de los 90? Por cierto, porque además en la década de los 90 teníamos a su vez una interpretación de operadores del sistema legal extremadamente conservadores en la propia interpretación de la Constitución. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema, la Corte Suprema dice, mire, no necesita usted que exista una declaración formal de humedal urbano, porque si están las condiciones ecológicas de ese humedal debe ser protegido. Oiga, pero es que yo soy dueño. No, pero es que lo siento. Usted tiene entonces los deberes que provienen de la función social de la propiedad y en consecuencia muy suya podrá ser, pero si quiere hacer algo tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene que adoptar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hacia el futuro nosotros también tenemos ahora, y fundamentalmente en la última década, una serie de aprendizajes que nos permiten proyectar hacia ese futuro y mirarlo en términos más dinámicos. Y ahí están otros debates interesantes como la custodia pública de la naturaleza. Y el legislador no podría, estoy imaginándome también un debate del Congreso que vamos a tener a partir del 11 de marzo, y lo pregunto sinceramente, si es que alcanzaran ciertas mayorías circunstanciales hacia el lado de los que quizás firmarían esta iniciativa popular de norma, ir limitando lo que tú nos señalabas, Violeta, recién de cómo crees tú que va a terminar esto en la Constitución. Limitando, es decir, buscando fórmulas legales, no lo sé, para que justamente el día de mañana, al margen de que exista jurisprudencia de la Corte Suprema, qué sé yo, lo que dice ahí arriba no genere tantos cambios hacia abajo. Bueno, no lo sé realmente, pero mi impresión es que el mecanismo de los 2/3 en la propia Constitución nos asegura de que eso sea una deliberación que permite, porque esta oposición que se hace entre propiedad privada y equilibrio o cuidado ambiental, también es una dicotomía que es muy del siglo XX. O sea, hoy día el modelo de desarrollo que nos planteamos de aquí para adelante debiese romper también con ese como supuesta disyuntiva. Hoy día no podemos pensar... ¿Crees tú que la vamos a superar después de esto? O sea, debiese, o yo aspiro a que la próxima Constitución nos permita superar esa disyuntiva. Porque hoy día no podemos pensar que el desarrollo implica contaminación, implica desigualdad, implica extinción de especies. No nos podemos dar ese lujo. Pero, ¿me permites un comentario? Pero mira, que yo creo que tiene que ver en temas progresivos. Es cierto que la Constitución del 80 habla es la primera que habla de tutelar el medio ambiente libre de contaminación. Claro, porque el problema que nosotros teníamos en los 80 era un problema de contaminación atmosférica. Y claro, ustedes son muy jóvenes, pero en la década de los 80 esta ciudad era imposible, ¿no? Hemos mejorado los niveles de contaminación de aire, etc. Pero hasta el 2000 habían personas que recurrían de protección contra la restricción vehicular. Sí, claro. Ya. Hoy día, hacer eso sería un payaseo. No sé si me explico, porque podrá ser su auto, pero sabe que todos tenemos relativamente internalizado que vivir en una cuenca como Santiago hace imposible que nosotros podamos gestionar adecuadamente, si no cumplimos ciertas obligaciones elementales con el vehículo que nos transporta. Y por eso tomo lo que dice la Violeta, porque yo creo que hacia adelante, en lo que tiene que ver con actividades económicas o las propias actividades que cada uno puede desarrollar en espacios donde hay tutela ecológica o ecosistémica, nosotros también debemos entender que ahí hay una relación donde esos ecosistemas proveen de servicios ambientales y cuidarlos también es un beneficio no solo contemplativo, sino que también económico. Es decir, tener un bosque al costado de un lago beneficia a quien quiere tener oxigenado ese lago en el fondo, ¿no? Entonces, oye, Luis, bueno, muy interesante y de hecho nos da el pie para que avancemos al tercer bloque que tiene que ver justamente con las empresas.
con los que van a decir, bueno, qué pasa con la certeza en todo esto. Esto es parte de la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, conceptos que se repiten también en el debate público tienen que ver con certeza, con atraer la inversión, y muchas veces se utilizan justamente para estar en contra o poner un manto de dudas sobre cambios en esta materia, Violeta. ¿Cómo convive la función social o ecológica también justamente con lo que significa la libertad económica, con crecer, con certeza, en fin? Sí, bueno, hablábamos recién de la disyuntiva, ¿cierto? Entre crecimiento y cuidado ambiental y todo, y cómo eso, desde mi punto de vista, representa más un discurso del pasado que del futuro. Ahora, en temas de uso, no necesariamente de propiedad, pero que hasta ahora se ha entendido como propiedad, que es esto que les decía de que la Constitución permitió que se privatizaran muchos y se transformaran en propiedad privada muchos elementos naturales. Eso definitivamente va a ser reformulado en la nueva Constitución. Ahora, ¿eso es bueno o malo para la actividad económica? Bueno, a mi parecer eso va a depender más bien de cómo se lo tomen los propios empresarios y cómo se adapten y cómo adapten el negocio para eso. ¿Por qué? Porque hoy día en el mundo, como les comentaba, no hay un régimen de propiedad como el que existe hoy, y por lo tanto la reformulación de eso es bastante estándar en el resto de los países. Probablemente las inversiones no se vayan a ninguna parte porque tenemos minerales y reservas minerales muy estratégicos, porque tenemos buenas condiciones y le va a entregar más gobernabilidad también y mejor gestión de esos elementos naturales. Entonces, que se transforme, por ejemplo, una concesión que era perpetua a una concesión que sea temporal, que vuelva al Estado, que el Estado permita evaluar dónde y a quiénes le quiere entregar una concesión, a mí me parece que es una posibilidad también de mayor competitividad, de mejores procesos productivos, de una mejora en la calidad de los servicios, y que no sigamos dependiendo durante el próximo siglo de estar extrayendo más minerales o bosque o peces, y que podamos también repensar nuestro modelo de desarrollo en una lógica de aumentar la productividad, la diversificación y el conocimiento en torno a eso. El tema de la minería es interesante, a propósito también justamente de esa propuesta de nacionalizar distintos tipos de materiales estratégicos, litio, cobre, oro, plata, si no me equivoco, en fin, varios más. Y de nuevo aparecieron estos fantasmas de la inversión, qué tan necesaria es y cómo el Estado se va a hacer cargo de la exploración. Y bueno, parte válida del debate sin duda. ¿Qué te pasa a ti, Luis, con esta parte de la conversación? Lo que pasa es que esa es una propuesta que tiene defectos porque no tiene toda la información en su diseño. Chile ya tuvo un proceso de nacionalización, que es el de la década de los 70. Probablemente no mucha gente conozca que la Constitución del 80 mantuvo las normas de la Constitución del 25 en esta materia. Entonces, yo diría, ya daría por visto diciendo que, ok, nosotros ya discutimos de nacionalización. Otra cosa distinta es lo que plantea la Violeta, que a mí me parece que es bien interesante, porque yo creo que además hay que tener cuidado con creer que los sectores productivos vinculados a recursos naturales se mueven todos en los mismos marcos regulatorios, y la verdad es que se mueven todos en muy distintos marcos regulatorios. Entonces, una de las maneras de dar certeza es que más o menos esos marcos regulatorios tengan un parámetro común sobre el dominio público aplicable a esos recursos, ¿no? Entonces, claro, en un lugar tenemos el ejemplo clásico de las aguas, que siendo un bien nacional de uso público, por la manera en que se asignan, terminan siendo derechos perpetuos y generan un conflicto, porque tú puedes ser titular de derecho de aprovechamiento de agua, pero si no tienes agua, da lo mismo ese derecho. Entonces, por eso, ahí tienes un problema, ese es un problema. En la otra esquina tienes la recurrente problema, desde el retorno a la democracia, de cómo resolver el tema de las cuotas de pesca. Entonces hemos tenido primero una ley temporal, luego una prórroga. La ley Longueira nace como una reacción y terminamos en un enredo más que mayor.
Y luego tenemos un sistema, estoy hablando de recursos... Ley que sigue ahí por lo demás, ¿no? Que sigue ahí dando vuelta. Que no es trivial esto, es desde los 90, desde el retorno a la democracia, seguimos sin resolver razonablemente bien el sistema que está vinculado a las cuotas del sector pesquero. Y luego en medio tienes, por ejemplo, estoy simplemente ejemplificando 3 sectores, ¿no? Que es la minería, sobre la cual existe mayor robustez regulatoria, porque el Estado es protagonista ahí. De hecho, el principal jugador del cobre en el mundo es una empresa estatal chilena. Y además, tiene algunos que son particularmente complejos, que es la silvicultura, o sea, que es lo que pasa con bosque, y el sector silvoagropecuario, que además tiene una larga tradición en Chile y que tiene un ministerio, de hecho, que es una cosa muy particular, que un sector económico tiene un ministerio que se llama Ministerio de Agricultura. Entonces, buena parte de lo que va a suceder hacia adelante tiene su origen con la Constitución, pero se va a jugar en verdad en la implementación de ese set de políticas públicas, que la pregunta es sobre qué va a estar gobernado. Y yo creo que uno de los temas relevantes de la agenda de futuro, que está marcado de la Constitución en esta visión ecológica, tiene que ver con cambio climático. Y eso sí que tiene impactos transversales. Entonces, yo por eso tendría ciertos cuidados, porque a ratos creo que la discusión constituyente en este tipo de temas pareciera que es el principio y el fin. Y la verdad es que para llegar al fin nos queda un larguísimo recorrido. Nada se ha votado todavía en el Pleno, por 2/3. Además. Algunos dicen que en varias materias, no sé, esta les pregunto a ustedes, de alguna forma lo que hemos escuchado hasta ahora, por lo cual hay muchos muy preocupados, en realidad es simplemente una estrategia más política, dejar el tejo un poquito más corrido para después en el Pleno generar algo más razonable. En temas de derechos de propiedad, lo que tú has visto en la discusión, para ir cerrando ya, ¿te mantiene optimista, te motiva, es más o menos lo que hemos conversado? ¿Tienes claridad de si están los 2/3 para lo que hemos conversado, justamente como para darle una perspectiva ya a lo que va a pasar allí dentro de poco? Yo soy muy optimista respecto al trabajo que se está haciendo. Hay una cantidad de gente, de asesores, de los propios constituyentes que se han ido formando, han recibido mucho apoyo de muchas organizaciones, de universidades. Por lo tanto, hay una reflexión que se ha estado amasando y por supuesto que está cruzada por estrategias políticas y por formas, pero yo encuentro muy interesante que es la primera experiencia que tenemos de deliberación en una condición de apertura tan privilegiada. Y por lo tanto yo creo que ahí hay que, ahí como que la constituyente se defiende, creo que es central, porque realmente la deliberación que allí ocurra, yo tengo la esperanza de que efectivamente logre representar una razonabilidad y un consenso social que permita justamente separar las aguas entre derechos fundamentales y propiedad privada, que permita generar un régimen de propiedad, que además no estemos hablando solo de propiedad estatal o propiedad privada, sino que también se abra a otras experiencias respecto a la gestión de recursos de patrimonio ambiental. Por lo tanto, hay varias cosas que están emergiendo y que son cosas de primera línea y que nos van a permitir también mirar hacia el futuro de otra forma. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido es una tremenda oportunidad que el pueblo de Chile se ha ganado además y que yo espero que llegue a buen puerto en ese sentido. Perfecto. Misma pregunta sobre tu visión de lo que está ocurriendo, Luis, y solamente para ponerle un pelo más a la sopa, hay incluso sendos ex políticos, ex senadores que están diciendo que lo que ven allí, pero más en general digo, es como para votar rechazo después, no sé. ¿Es una exageración? ¿Cómo ves tú la dinámica que decíamos recién también de la propia estrategia de ajedrez que hay en toda discusión de asamblea que exista, ¿no? Bueno, es que a nadie le gusta ver cosas incómodas, ¿no? A uno siempre le gusta que le digan que hacen las cosas bien, que es agradable, pero parte de la deliberación democrática es enfrentarse a las cosas que son desagradables o respecto a las cuales no compartimos. Y yo creo que yo soy un optimista del proceso. Quiero insistir en un punto de lo que ha dicho Violeta. Esta es la primera experiencia en el mundo de una constituyente paritaria, además, donde tienes pueblo originario y donde además no está capturada por los expertos, ¿no? Aun cuando eso conspire contra mi propio gremio, en el fondo. Ahora, que no esté capturada por los expertos significa, por cierto, que no va a tener la pulcritud que probablemente uno podría tener en una escritura autónoma, ¿no? Y por eso
como el proceso que se lleva a cabo es lo que va a condicionar el resto de la política pública hacia adelante. Yo no solo, este es el principio de que no hemos todavía resuelto ninguna norma permanente, sino que aún dictándose esa constitución nueva, lo que queda por desarrollar es un set de políticas públicas que requiere mirar el futuro en términos bien innovativos. Las soluciones como clásicas que nosotros hemos aplicado hasta ahora no han puesto mucha creatividad en varios instrumentos, y quizás la discusión constituyente nos sirve. Yo creo que hay un tema que no es menor. Hay muchos temas que nos van a quedar en la constitución, pero que el aporte de la discusión para la implementación de otras políticas públicas en el futuro es enorme. Es decir, la cantidad de información, de datos, de ideas que van a quedar circulando es algo que nosotros tampoco debiésemos desaprovechar, ¿no? Es decir, hay un activo no solo en lo que queda en la Constitución, sino que también en lo que no queda, pero que son ideas circulando que son útiles para lo que viene hacia adelante. O sea, ahí un ejemplo nomás. Hubo entre noviembre y las 2 primeras semanas de enero hubo más de 900 audiencias públicas. Yo creo que eso es un... También histórico, ¿no? Es inédito, Sí, o sea, absolutamente. 900 y 700, o sea, y más de 1000 normas ingresadas. Sí. Y están los que dicen todavía que no hay interés de... O no hay trabajo, claro, imagínate. sí, no, absolutamente. Violeta Rabi, socióloga de la Universidad de Chile, también investigadora de Rumbo Colectivo. Gracias por estar junto a nosotros en este capítulo. También Luis Cordero, abogado y también académico de la Universidad de Chile. Gracias también a los dos. Entretenidísimo capítulo. Los dejamos invitados, por supuesto, para volver a verlo si ustedes quieren y, por supuesto, escribir comentarios, participar también de lo que significa la ruta hacia una constitución ecológica. Despedimos siempre el programa con un aplauso nosotros. Así que, chao. Estén bien.